Cuando hacemos una investigación estadística, la podemos hacer en 6 pasos. ¿Sí? Primero, pues seleccionamos y determinamos la población y la muestra. Segundo, tenemos los datos, que lo podemos hacer a través de diferentes tipos de observación, encuesta, experimento. Luego, clasificamos, tabulamos y organizamos esa información. Luego hacemos un análisis descriptivo. Luego hacemos un análisis inferencial y por último hacemos un informe final. Como es estadística descriptiva, vamos nosotros a trabajar con la clasificación y el análisis descriptivo de esta información. Entonces, vale la pena preguntarse cómo hacemos un análisis de datos. Entonces, un análisis de datos, una organización de datos, la podemos hacer a través de dos cosas. Primero, a través de una tabla y segundo, a través de un gráfico estadístico. La tabla la podemos hacer de tipo 1 o la podemos hacer de tipo 2. La tabla tipo 1 la manejamos para, es conocida también como tabla de datos no agrupados. Y la tabla tipo 2 es para datos agrupados. La tabla tipo 1 la utilizamos generalmente para variables cualitativas y la tabla tipo 2 la utilizamos cuando tenemos una muestra grande, que en estadística una muestra decimos que es grande cuando es mayor a 30 o cuando los datos son de tipo cuantitativo. Entonces vamos a hacer una tabla tipo 1 o para datos no agrupados. Entonces, por ejemplo, me dicen que en una distribución, en una población del Cauca, se tomó una muestra de 50 familias para observar el número de personas menores de edad de 12 años con el propósito de estimar algunos indicadores sobre demanda potencial de educación escolar. Aquí, ¿cuál es mi variable? Perfecto, el número de personas menores de 12 años. ¿Sí? En esto se va a centrar mi estudio, en determinar el número de personas de 12 años que hay en cada una de las familias. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? 50. ¿Cuál es mi población? La población del Cauca en la cual se tomó esta muestra. ¿Sí? Dependiendo de en dónde fue que lo hicimos. Entonces, si se arrojaron estos resultados, pues, para yo empezar a trabajar mi tabla, lo primero que tengo que hacer es organizar estos datos. Y estos datos los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Si digamos el 0, que en este caso el 0 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, ese 0 lo voy a escribir 9 veces, porque a la vez que lo estoy organizando, yo lo que estoy haciendo es un conteo para determinar el número de veces que aparece cada dato. Y vamos a empezar a organizar la tabla. Entonces, la primera columna vamos a colocar el XY, es decir, la variable de estudio, que en este caso es el número de personas menores de 12 años. ¿Listo? Y para cada uno de esos valores que se repiten dentro del conjunto de datos, vamos a contar cuántas veces se repite. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontramos que el 0 está 9 veces, que el 1 está 11 veces, el 2 está 12 veces, ¿sí? Y así sucesivamente. Con eso hallamos el n sub i, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite cada dato. Allí, cuando usted termine de hacer esa frecuencia absoluta, debe hacer un primer control. ¿Cómo lo hace? Haciendo una sumatoria. Y ese valor de aquí debe coincidir con este valor de acá. Es decir, si yo determiné que encueste a 50 familias, cuando yo sume acá, debe aparecer, obviamente, 50 datos. Vamos a agregar una segunda columna. Y en esa columna vamos a hacer algo que se llama f sub i. Y f sub i va a ser mi frecuencia relativa de cada uno de los datos. Esa frecuencia relativa yo la obtengo dividiendo cada valor sobre el total de los datos. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale este 0,18? Divido 9 entre 50.
¿De dónde sale este 0,22? Divido 11 entre 50. ¿De dónde sale este 0,2? Divido 10 entre 50. Y así para cada uno de los datos. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo digo este 12 sobre 50, eso quiere decir que el 24% de las familias que están en la muestra presentan 2 niños menores de 12 años. ¿Qué quiere decir este 008? ¿Sí? Que en las 50 familias encuestadas o muestreadas, el 8% de esas familias tienen 5 menores de 12 años. ¿Estamos? Con esos valores de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, aquí nuevamente podemos hacer un control, y ese control es haciendo la sumatoria. ¿Sí? Cuando yo hago esta sumatoria, esto me tiene que sumar 1. Es decir, cuando esto me suma 1, estoy diciendo que tengo incluido el 100% de los. Esta frecuencia relativa también la podemos presentar como un porcentaje, ¿sí? Como les decía ahora. Este 0,18 es 18%, 22%, 24%, 20%, 8% y 8%. Cuando hacemos la sumatoria, pues nos tiene que dar el 100%. Entonces, teniendo estas dos columnas, vamos a agregar dos columnas más que están relacionadas directamente con las anteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una frecuencia absoluta acumulada. Entonces, como es absoluta, tiene que ver con la frecuencia absoluta. Entonces, tomamos el primer valor, 9. Este valor va a ser 9 más 11. Miren que es acumulada, entonces vamos a ir sumando. Este 32, ¿de dónde viene? De sumar las tres anteriores. 9 más 11, 20 más 12, 32. Y así sucesivamente hasta que el último valor de aquí tiene que coincidir con el total de los datos que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este 32 lo que indica es que de acuerdo con la muestra, 32 familias, ¿sí?, presentan 2 o menos personas menores de 12 años. ¿Sí? De todas las familias, 42 familias tienen que 3 o menos hijos menores de 12 años. ¿Estamos de acuerdo? Y de una forma muy parecida vamos a trabajar una frecuencia relativa acumulada. Entonces, como es relativa acumulada, está en función de la frecuencia relativa. Entonces, lo hacemos de manera similar a lo que hacíamos con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, empezamos con el primer valor, luego este 0,40, 22 más 18, 0,40. 0,64, sumo estos 3 y así sucesivamente. Y hasta aquí, cuando yo llegue aquí, eso me tiene que dar el 100% o en este caso el 1. Quiere decir que allí está incluido el 100% de mis datos. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que les decía ahora que la frecuencia relativa la puedo dar como un porcentaje. Entonces aquí tengo un 64%. Entonces quiere decir que el 64% de las familias tienen 2 o menos personas o presentan 2 o menos niños menores de 12 años, ¿sí? El 64%. El 40% tiene 1 o menos de un niño menor de 12 años. El 84% tiene 3 o menos niños menores de 12 años. ¿Listo? Y esto es lo que en estadística le llamamos una tabla tipo 1. ¿Listo? Entonces, cuando a usted le digan que haga una tabla 1 o que tabule un determinado tipo de datos, si es, digamos, cualitativo, ¿sí?, o es una muestra pequeña, lo podemos hacer a través de una tabla tipo 1. ¿Listo? Entonces, para que trabajen, les voy a dejar el siguiente conjunto de datos. ¿Sí? Dice, en un grupo de estudiantes se considera el número de ensayos que necesita cada uno para memorizar una lista de 6 pares de palabras. Los resultados fueron los siguientes.
Entonces se les pide a ustedes que este conjunto de datos lo presente o lo represente a través de una tabla de frecuencias. ¿Listo? Y en la próxima vez que nos encontremos resolveremos las dudas que tengan con respecto a él.